Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, colegas, de los que están en Bolivia y de los que están fuera de Bolivia. Un verdadero placer compartir con ustedes. Bueno, habíamos hablado con Eduardo que yo haría una exposición breve sobre el cambio de ciclo histórico. Como ustedes saben, yo tengo varias publicaciones en torno a esto, ¿no? Y en estas publicaciones, de lo que las hipótesis, la tesis que mantengo, es que eh, el actual, la actual situación de crisis que por algunos momentos parece caótica, es propia de los momentos de transición histórica. Todos sabemos además que este es el cuarto momento de transición histórica. El primero se dio del 825 al 855 a Melgarejo. La segunda fue de Melgarejo hasta la Revolución Federal del 899. La tercera fue de la toma del poder por los liberales en 899 a 1936, el final de la Guerra del Chaco. Y en la cuarta, la siguiente fue de 1936 a 1952. Y lo que yo sostengo es que lo que ha sucedido es que el Estado del 52 sería redundante hablar de la trascendencia histórica de la Revolución Nacional, pero en todo caso queda claro que la Revolución Nacional no es un golpe más ni una revolución más. No, no soy movimentista, por si acaso, para los que no me conocen, muy bien, pero ni mucho menos, no soy movimentista, pero históricamente, claro, las transformaciones radicales del MNR eh, transforman estructuralmente Bolivia. Particularmente, yo sé que lo más importante, o sea, siempre se ha recalcado la importancia de la reforma agraria, que era una necesidad histórica, obviamente, de la nacionalización de las minas, la reforma educativa y el voto universal. Pero desde una perspectiva propiamente sociológica, la medida más importante fue el voto universal. No hay que olvidarse que hasta 1952 estaba vigente un tipo de voto muy segregante, ¿no es cierto? No votaban las mujeres, no votaban los campesinos, que para entonces eran más de cerca del 90% de la población. No votaban los mestizos si no tenían patrimonio, si no declaraban alguna vez impuestos y si no sabían leer y escribir. Es decir, para las revoluciones de 1951, un año antes de la revolución, eras presidente con 54.000 votos en todo el país, solamente eso necesitabas. Y obviamente solamente podían votar, en el mejor de los casos, en las estimaciones que se han hecho, entre el 2 y el 4% de la población. En otras palabras, hasta ese año, hasta la Revolución Nacional, solamente el 4% en el mejor de los casos era ciudadano. Ok, y por eso es que desde el punto de vista de la sociología, probablemente la medida más importante haya sido el voto universal, porque de la noche a la mañana, como producto del proceso revolucionario, las mujeres pueden votar, los campesinos pueden votar, los iletrados pueden votar, y los que no tienen nada, propiedad ni absolutamente nada, también pueden votar. Es decir, el MNR construye una ciudadanía moderna, propia del capitalismo y de la modernidad occidental. Y eso es fundamental para el proceso de transformación histórica de Bolivia, porque en un país que no tuviera ciudadanía plena en el siglo XX y en el siglo XXI, no era más que un remedio del país. En consecuencia, el MNR construye un país, construye una nueva sociedad civil y además establece a través de los mecanismos que va generando nuevas formas de participación y de representación social, porque todos pueden votar y en consecuencia todos tienen, de alguna manera, con las deficiencias propias que todos conocemos, pero todos participan de la nación y del poder político, ya sea como afines o ya sea como opositores, pero participan. Ok, esto por la parte de la ciudadanía, la creación de una sociedad civil moderna. De hecho, una famosa frase de Víctor Paz Estenssoro
nos decía que lo que hizo la revolución era sacar a Bolivia del siglo XVIII, de un estado feudal o semifeudal, e instalarla en el siglo XX, en los términos de un capitalismo y de la modernidad occidental victoriosa casi en todo el planeta. De manera que ese es el ciclo de la Revolución Nacional. Pero yo sostengo que este ciclo terminó el año 2019. Para muchos, ¿no? Cuando la mayor parte de la gente, cuando habla del final del ciclo, ahora hoy en día en los debates, en las publicaciones, etcétera, cuando se refieren al fin del ciclo, están pensando en el ciclo iniciado por Evo Morales en 20 años, el ciclo masista. En mi concepción, el ciclo masista es el gobierno del MAS, la asunción de Evo Morales al poder, es la última fase del proceso de la revolución nacional, lo que la sociología moderna ha dado en llamar el Estado del 52. Y el Estado del 52, estas transformaciones que he tratado de esbozar a través del voto ciudadano, ¿no? De la ley del voto universal, de la reforma agraria, nacionalización de las minas, esta enorme transformación que saca el país del feudalismo y lo pone en el capitalismo, eh, eh, tiene un espectro, tiene consecuencias que, en mi criterio, avanzan hasta el 2019, incluido el gobierno del MAS. Esto quiere decir que para mí, en mi percepción, el MAS no es un ciclo, es simplemente la fase final del ciclo del 52. Porque la revolución fue tan poderosa que desencadenó todas las contradicciones que la historia de Bolivia había acumulado. Libera las contradicciones de todo el proceso de constitución republicana. Fíjense ustedes que el primer partido socialista en Bolivia se funda en 1914. Del 14 al 24 hay una infinidad enorme. Cada vez voy encontrando más, a través de las lecturas que hago, voy encontrando más grupos y más, entre comillas, partidos que se van formando desde principios del siglo XX. En 1914 se funda el primer Partido Socialista. En 1924, ese pequeño grupo, ¿no? Donde está Tristán Marov, etcétera, decide conjuncionar todas las fuerzas de izquierda que se están formando en el país, estos pequeños grupos, que realmente había más de dos docenas, pequeños grupos, casi todos muy fuertemente influidos por la teoría marxista que llegaba de Europa a través de Lima y Buenos Aires y Santiago de Chile. Llegaba material, ¿no? del Partido Comunista de la Unión Soviética, una buena parte del socialismo utópico de los franceses, etc. Pero en 1924 es el primer intento de constituir una fuerza de izquierda unitaria. Y eso da origen a un partido que se llamó el Partido Socialista Máximo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que el MNR en realidad hace, fíjense ustedes que cuando Hinojosa toma Villamontes, en los 70 puntos, en el programa de los 70 puntos, toma Villamontes y declara Bolivia socialista durante 3 días, ¿no? En un episodio así súper surrealista además. Pero en el programa de 70 están todas las medidas que hizo el MNR. La nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa, la nacionalización de la banca, pedía todo, 70 medidas de corte socialista, incluidas todas las medidas que hizo el MNR. Y si revisamos con un poco de cuidado desde 1914 al menos hacia adelante, las grandes medidas revolucionarias del MNR, las 4 grandes medidas revolucionarias, están prácticamente, si no todas, en gran parte, están prácticamente en todos los proyectos de transformación que pequeños grupos de universitarios y de intelectuales van formando a los que se deben llamar partidos, ¿no? Hasta que se crea el sistema de partidos inmediatamente después de la Guerra del Chaco. Pues bien, ¿esto qué quiere decir?
que lo que el MNR hace en realidad es ejecutar lo que la historia había producido desde principios del siglo XX. Todos los grupos que percibieron que era necesario transformar este país lo habían incorporado y con muchísima más fuerza después de la revolución, después de la guerra del Chaco, perdón. El MNR lo que ejecuta es lo que había acumulado la historia social de este país. Todas sus medidas están distribuidas a lo largo, se van generando a lo largo de toda la historia de Bolivia. De hecho, hay un dato muy importante. Tristan Manov desarrolla una gran campaña. Tristan Manov fue uno de los activistas más increíbles que tuvo la historia de Bolivia. Y recorría el país y todas las ciudades y los pueblos más o menos grandes, etcétera, divulgando la frase que sería luego famosa, ¿no? En las minas al Estado y la tierra a quien la trabaja. En 1905. Y en 1905 se publica en Sucre, en una pequeña revista, en un pequeño periódico que duró muy poco tiempo, se publica la famosa sentencia, las tierras a quien las trabaja, al campesino, y minas al Estado. Entonces, la revolución es en realidad la expresión de la historia de este país, la historia republicana de este país, ¿no? Lo que hace el MNR es traducir en hechos políticos, sociales, económicos y culturales lo que la historia de la República a través de la oligarquía minero-feudal había mantenido reprimido. La liberación de esas fuerzas libera todo y libera básicamente fuerzas políticas que en mi percepción se expresan de cuatro maneras. Se expresan primero como una revolución, una transformación revolucionaria, que es la que tiene a cargo el MNR, de 1952 básicamente a 1956, pero históricamente habría que poner hasta 1964, hasta el momento en que Barrientos derroca a Paz Estenssoro. Esa fue una fase revolucionaria. Inmediatamente después, con el golpe de Estado de Barrientos, se inicia los 18 años que conocemos como el periodo militar, de las dictaduras militares, contrarrevolucionarias, ¿no es cierto? Entonces, el proceso ya tiene dos elementos, uno revolucionario y uno contrarrevolucionario. Pero cuando las fuerzas sociales logran sacar a los militares en 1982, a través del derrocamiento de todo ese ciclo, ¿no? De militares, juntas militares, 18 años, un caos total bajo el férreo poder de las dictaduras militares que lo hemos vivido nosotros, muchos en el exilio, en la cárcel, etc. Cuando logramos derribar la dictadura, iniciamos un tercer proceso al interior del Estado del 52, la democracia, con Hernán Siles Suazo, la UDP, etcétera, etcétera. Y finalmente, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo en todos los órdenes de la vida social, política, cultural y económica que había generado la revolución, se expresan en una vertiente indigenista, ¿no? Que además estaba prevista, no es cierto, en el MNR, no es que Evo Morales se inventa, no, no, no. Evo Morales llega al poder sin ningún proyecto de Estado. Lo que tiene que hacer es lo que no había hecho el MNR, ¿no? Y lo que era, y transformar la lógica del Estado, de la lógica movimentista que era nación, ¿no? Y Estado, a la lógica raza y Estado. Eso es lo que hace el MAS. Racializa la política, ¿no? Indianiza la política, como diría en el buen lo indianista en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Pero Evo Morales es la fase terminal del Estado del 52. Evo Morales y el régimen del MAS constituyen el producto final en un país que tiene 80% de indígenas. Era absolutamente previsible que el proceso de transformaciones iniciados en 1952 iban a rematar en propuestas de orden étnico y racial. Ahora, que eso haya sido desvirtuado por el régimen del MAS,
¿no? Que terminó en una posición casi fascistoide en ese sentido. Es otra cosa. Pero la incorporación real y no meramente formal como lo hizo el MNR, porque el MNR incluyó a los indígenas con uno que otro diputado por ahí, un ministro o dos ministros, no recuerdo bien, y las milicias. Hasta ahí llegó la inclusión del indígena en el régimen del MNR. Fue una inclusión formal, ¿no? Que fue un gran hecho, sin duda, absolutamente sin duda. Pero claro, no veíamos una cholita dirigiendo la Corte Suprema de Justicia, ni veíamos un Mamani o un Quispe como ministro de Estado. Eso no sucedió. Eso sucedió con Evo Morales porque Evo Morales transforma la inclusión formal en una inclusión real. Que la desvirtuó, etcétera, es otra cosa. Pero indudablemente lo mejor que pudo haber, que hizo el régimen del MAS, y además lo mejor que le pudo pasar a un país en el siglo XX como el nuestro, en el siglo XXI como el nuestro, es que la inclusión fue real, con todos sus problemas, sus tensiones, etcétera. Pero eso tenía que hacerse. Yo creo que esa es una de las muy pocas cosas que tendríamos que agradecer al régimen autoritario del MAS. Te quedan 5 minutos. Cómo no, gracias. Esto quiere decir que el proceso de la Revolución Nacional duró del 52 hasta el 2019 en que decidimos sacar a Evo Morales. Y el ciclo que ha terminado no es el ciclo 2005, momento en que en que se vota por Evo Morales, 2006 en que toma efectivamente el poder, hasta el 2019 que sale. Ese no es un ciclo, es un semiciclo. El ciclo que ha terminado es el ciclo de la Revolución Nacional. Y hemos entrado en un proceso de transición típico, además. Los anteriores procesos de transición, si uno los estudia con un poco de cuidado, son tan parecidos al actual, con el agravante, además, y esperemos que no sea así, de que los anteriores terminaron violentamente. Acá parece que no va a suceder eso, y esperemos que sea así. Pero es un ciclo de transición. ¿Transición entre qué? Entre el estado del 52 y la necesidad de crear, construir un nuevo estado. Y aquí viene un punto que realmente es importante. El estado del 52 se fundamentaba en una visión histórica y en una lectura de la realidad que apuntaba, que nacía de una concepción de lo popular. Gracias a eso le debemos el término a Zabaleta Mercado, lo nacional popular. Y entonces lo nacional popular era el epicentro de donde las pulsiones de orden económico, cultural, social, etcétera, emergían para poder gestionar el Estado y la historia, ¿no? Okay. Pero lo que yo sostengo es que cuando se cierra el ciclo del nacionalismo revolucionario con la salida de Evo Morales, se cierra también el ciclo de lo popular, porque resulta que lo popular, que estaba centrado en los pobres, hemos aprendido a pensar, cuando hablamos de popular, hemos aprendido a pensar en los pobres. Bueno, cuando teníamos que pensar en los pobres, pensábamos en ciudades como el Alto. Resulta que el Alto tiene una burguesía popular que lo único que quiere construir es un capitalismo popular. Un capitalismo con mejor redistribución, con más justicia, con más equidad y sobre todo con más inclusión, ¿no? Donde la cholita y el cholito no tengan ningún viso de discriminación porque hacen plata. Y lo que está haciendo el Alto y lo que va a hacer el Alto es instaurar en el proceso histórico de Bolivia un capitalismo popular con una burguesía popular altamente poderosa. Esa burguesía que en un fin de semana en la Feria del Alto mueve 6 millones, 7 millones de dólares, en un fin, entre sábado y domingo. Y muchos dicen que esa cifra es muy baja, que tendríamos que hablar de cifras de 2 dígitos, pero bueno, yo me quedo en lo que sé. Ok. Sostengo en consecuencia que cerrado el ciclo, se ha cerrado lo popular y ha dado curso a partir del 2019 y esa poderosísima movilización ciudadana ha dado curso a un momento de la historia en que el epicentro y las pulsiones que construyen el proceso nacen de lo democrático ciudadano.
Ya no es lo popular el centro, el epicentro de la historia, es lo ciudadano, ¿no? Y en consecuencia, ya no es lo que podría incluirse en lo que era la izquierda asimilada a lo popular frente a la derecha, porque ahora ya no nos sirven esos conceptos. Izquierda y derecha no nos sirven. El que explica lo que explica la realidad social son categorías inherentes a lo democrático. Conclusión entonces, para cesar mi exposición, es que el ciclo del Estado del 52 terminó el 2019 con la salida de Evo Morales. Evo Morales y el indigenismo, ¿no? Y toda la teoría etnocéntrica del Estado solamente son expresiones de las contradicciones internas del Estado del 52. Cesado ese ciclo, se ha abierto un ciclo de transición en el que los bolivianos estamos buscando desesperadamente la construcción de un Estado democrático, ¿no? Un Estado democrático en los términos ya no de un populismo, de una visión popular, sino en la visión democrática. ¿Y quiénes son en medio de todo esto? Claro, y a lo más, y siguiendo un poco el curso de la historia también de Occidente y del capitalismo occidental, los partidos han quedado hechos trizas, en gran parte contribuyó Evo Morales, ¿no es cierto? Evo Morales, el régimen del MAS diezmó el sistema político nacional de una manera espantosa. Bueno, las ruinas se llevaron los partidos se llevaron las ideologías, y hoy día lo que tenemos es que el interlocutor principal de la historia ya no es lo popular, sino lo ciudadano. No quiere decir que lo popular haya desaparecido, que ya no haya pobres, no, para nada. Simplemente que el interlocutor principal frente al Estado ya no es el popular, ya no es los hombres importantes de la Central Obrera, de la CSUCB, no, ya no. Ahora son agrupaciones ciudadanas, lo que la sociología moderna llama identidades sociales. Las amas de casa con sus expectativas, con sus demandas, los estudiantes, los profesionales, los policías, los campesinos, cada cual como una identidad en el concierto de una nación pluriétnica y plurinacional en ese sentido.